Bien, estamos de regreso ya con la parte final del tema de esta noche. Estamos conversando con tres destacados periodistas que son directores de periódicos importantes: Percio Maldonado, de Nuevo Diario, José Monegro, del periódico El Día, y Alex Jiménez, del periódico Primicias. Estamos hablando de cómo se observa o cómo se ve las elecciones del 5 de julio en vista del tema de la pandemia desde una perspectiva imparcial o objetiva de tres destacados periodistas dominicanos. Al final hablábamos sobre, el señor Monegro, hablábamos de el tema de hasta qué punto, qué nivel de abstención podría ser quitarle cierta estatus de legalidad a quien resultara elegido presidente y a quienes resultaran escogidos para el Congreso de la República el 5 de julio. Mira, yo creo que eso es importante, y el sistema que nosotros tenemos, el sistema de doble vuelta, busca justamente responder a esa inquietud que tú tienes. Recuérdate que nosotros tuvimos durante muchos años presidente con un 35% del electorado. Se implementa el sistema de la doble vuelta para que quien sea presidente tenga una legitimidad, pues vaya con más del 50% de los votantes. Ahora, estamos, como decíamos, en una situación inédita. ¿Cuántas personas, qué por ciento del electorado debe ir a votar para que un primer proceso sea considerado legítimo? Mira que no estamos hablando de legalidad ni nada de esas cosas, sino de legitimidad o de cosas. Mira, yo creo que en esta coyuntura no podemos aspirar a una votación como hemos tenido en procesos anteriores. Y creo que las mismas circunstancias, así como hemos tenido estado de emergencia, estado de excepción, que limitan derechos constitucionales de cada uno de los ciudadanos, también debemos ser aterrizados en el entendimiento de que no van a votar la cantidad de personas que suelen ir a votar en procesos presidenciales pasados, por lo menos en esta primera vuelta. Va a salvar el tema de una segunda vuelta. Lo que dicen las estadísticas es que es muy probable que en la República Dominicana estemos frente a una segunda vuelta. Eso es lo que dicen la mayoría de las encuestas que uno ha visto, por lo menos las que uno le da ciertos niveles de credibilidad, por muchas circunstancias. Entonces, la segunda vuelta puede sortear el problema que te preocupa, y yo coincido contigo, de la legitimidad por una baja participación electoral. El sistema democrático en la República Dominicana está sustentado en la democracia representativa, y por lo tanto la mayoría de los dominicanos debemos expresar nuestra voluntad de que nos represente fulano o fulano. Pero creo que es válida tu preocupación de qué porcentaje de los votantes. ¿Ustedes recuerdan que en Haití hubo una votación de un 30%? Fue a votar un 30%. Fueron legales, pero hubo muchísimos problemas por la falta de representatividad que tenía ese gobierno elegido por el 30% de los que acudieron por un 30% que fue a votar, que no fue que él sacó el 30% de la población, sino sacó mayoría dentro de ese 30%. Ahora, ¿está preparado el sistema en medio de esta pandemia para tolerar una segunda vuelta después de lo que ha pasado en el proceso electoral? Unas primarias que fueron muy discutidas y que fueron muy objeto de muchas controversias, unas elecciones abortadas el 16 de febrero, unas elecciones reprogramadas el 15 de marzo, ahora unas elecciones el 5 de julio, otras elecciones en julio. A mí me parece que quizás lo mejor que convendría es que alguien ganara en una primera vuelta, ¿no? Bueno, Miguel, lo primero, el país está preparado porque tiene las elecciones previstas para el 26 e incluso tiene hasta los recursos para esas elecciones en el presupuesto complementario, lo que quiere decir que estamos en condiciones de hacerlo. Materialmente es así. Ahora, vamos a ver el 5 de julio, porque en el esquema, tal como dice, por ejemplo, José, tenemos el esquema de doble vuelta, lo que supone que es una especie de sedazo para si a alguien no le va bien. Pero ojo con esto solo es, acuérdense que el 50% más uno es de lo que van a votar, no es del padrón. Sí, claro. Por tanto, los votos... los votos válidos. Los votos válidos emitidos. Correcto. Es decir, que si votase aquí
un 30, 40% a las elecciones y alguien o uno de los candidatos saca 50 más 1 de esos votos emitidos, es el presidente. Ahí ese es el presidente. Por tanto, la eventualidad de una segunda vuelta es que ninguno de los candidatos pueda sacar 50 más 1 para obligarnos a ir a una segunda vuelta. Y es tal vez razonable digamos, el deseo que tú expresas en el sentido de que convendría que a lo mejor alguien desde el punto de vista económico, político y social, alguien se defina el 5 de julio para ser el presidente. Esta coyuntura nos presenta también una particularidad inédita, histórica de la vida del país, y es que posiblemente va a ser una de las transiciones más cortas que registra la historia. Tú que trabajas mucho con los aspectos de la historia, no sé si hay algunas coyunturas que sean tan breves. En la época contemporánea, en todo el historial democrático, claro, desde la caída de Trujillo, no se había visto eso. Claro, entonces vamos a tener, si fuese el 5 de julio que alguien gana las elecciones, eso quiere decir que el 16 de agosto, en apenas, ¿cuánto? 30 y tantos de días. Bueno, recuérdense que Balaguer... Y si es el 26, son 20 días. Pero recordemos que la primera elección de Balaguer fue un 1 de julio del 66. Y se juramentó el 16 de agosto, como siempre ha establecido la Constitución. Claro. Es decir, entre una elección y la toma de posesión fueron solo 46 días. Sí, que era además una época posguerra. Exactamente. Que en una situación sumamente particular. Pero aquí será en cuestión una transición de 3 semanas a lo sumo, 4 semanas. Lo que no deja de ser bueno, porque una transición muy larga en un gobierno que está terminado, en una circunstancia como la que nosotros hemos tenido por el COVID. Con tanta crispación política. Sería una España boba demasiado larga, porque no olvidemos que, por ejemplo, el 15 de marzo, que nosotros votamos las elecciones municipales, el COVID existía, pero el país no estaba en una situación especial. El estado de emergencia se declaró. Recuerden, exacto, que las medidas gubernamentales comenzaron a operar después de las elecciones. En este caso, estamos trabajando sobre una realidad donde llevamos 600, ¿cuántos muertos que van? 630 y tantos, 600 y pico de muertos, una cantidad de infectados considerable, y ya genera un estado un poco de miedo, de pánico en el orden colectivo, que obviamente son factores que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que creo que el trabajo de los partidos tiene que ser muy, muy convidante, tiene que llamar muchos a las urnas, y sobre todo la parte logística de los partidos tiene que ser lo más efectiva posible para arrimar en la medida de lo posible a la gente el día 5 de julio. Ahora, a mí me preocupa mucho el nivel de crispación que existe en el ámbito político dominicano. Y hemos pasado de un debate o de una confrontación de ideas, hemos pasado a una confrontación de denuncias y descalificaciones, ¿no? Y yo creo que eso agria el ambiente electoral. Y eso puede tener consecuencias, especialmente porque la tradición ha sido siempre, a lo largo de nuestra historia contemporánea y democrática, que las elecciones se dan, el día de las elecciones los dominicanos votan disciplinadamente, religiosamente y tranquilamente. El problema viene después cuando comienza el conteo, el escrutinio, es donde surgen todos los problemas, ¿no? Lo cual indica que el electorado está mejor preparado para unas elecciones que los propios dirigentes políticos. Mira, sin embargo, yo en estas elecciones, me ha tocado, ustedes han vivido muchas elecciones, yo estoy cubriendo elecciones del año 1990, fue mi primera elección que yo cubrí. Ustedes les tocó vivir las elecciones de los años 70, que fueron muy, muy fuertes. Muy violentas. Sin embargo, con todo y eso, yo debo decir que esta campaña electoral, en el tramo final estamos viendo que se están agriando los temas, están agriando las discusiones. Sin embargo, yo siento que no ha sido una campaña con connotaciones violentas. Nosotros estamos, porque hay muchas novedades. Tenemos un par de campañas donde están las redes sociales, que decía Humberto Eco, que es el escenario de los imbéciles. Ahí tú ves gente que tú la ves en la calle y que son unos anticos y que te dicen barbaridades por ahí que tú dices, pero no, será bipolar. Entonces, también eso da como esa sensación de que el mundo se está acabando, porque nosotros tenemos mucha influencia por nuestro trabajo
de las redes sociales y los medios, pero yo siento que el dominicano le ha bajado a la violencia real en la campaña, le ha bajado y creo que lo hemos notado. Nosotros, recuerden que esta también es una campaña sin meeting, caravana ni mano a mano. Claro, por el COVID. Por el COVID, por supuesto. O sea que son demasiadas cosas nuevas que estamos nosotros viendo aquí. Miguel, hay un tema. Luego de que termine la emergencia el día 30, del 30 al día 5, como los políticos tienen, fundamentalmente los de la oposición, 90 días que no salen a hacer campaña de noche, van a tratar de meterse en los barrios en esos días, aunque violen la ley electoral, para tratar de recuperar algún terreno que no han podido aprovechar en el horario nocturno. Y por otra parte, la campaña deja algo bueno con el asunto del ahorro de tanto combustible, como mencionaba Monegro, de que no ha habido caravaneo. Nos hemos ahorrado muchos dólares y muchos pesos en las estaciones de combustibles, lo que ha sido maravilloso, pero que no encuentra el mismo eco cuando ya vemos las calles con una contaminación visual, esa avenida Bolívar y todos los sectores, que ya no caben los afiches unos encima de otros, en una acción prácticamente de último momento para tratar de ganar votos en la campaña. Ahí hay gente, por ejemplo, que ponen en la promoción política que dicen, fulano de tal el más solidario, pero ¿qué ocurre? Que nunca ha ido al sector donde está poniendo el afiche y está diciendo el que te resuelve, y nunca ha ido a ese sector a resolver nada, ni a una vista pública, ni nada por el estilo. Es decir, que esto es una elección que deja muchas experiencias, no solamente por el COVID y por los tantos acontecimientos nuevos en el cambio de hacer campaña política electoral. Miguel, ¿sabes que en esta recta final de la campaña, quizás más que violencia, hay denuncias del narcotráfico, que es un tema delicado también porque presenta una parte fea de la política? Y tal vez eso genere algún tipo de tensión última. Pero creo que es una discusión que tal vez no suma tanto público, desde el punto de vista de que son cosas que a la gente no le gusta demasiado. Sin embargo... Pero estimula el morbo, estimula el morbo. Estimula el morbo, pero creo que no suma gente a salir a defenderte, digamos, en argumentos a veces que son absurdos, que tú lo escuchas y tú dices, bueno, pero es que no tiene el menor buen sentido para decir eso que dijo. Entonces, yo creo que eso no suma. Estripa un poco, pero ante tu pregunta, yo sí creo que el nuevo gobierno, quien gane las elecciones, tiene un gran desafío, sobre todo en tener la sensatez de ver cómo puedes relanzar el país, es decir, acotejar los intereses de la nación, del empresariado, el interés social, y además de poder identificar sus planes de gobierno con las realidades que el COVID nos ha revelado. Yo digo, uno de los grandes problemas que el COVID ha reflejado en la sociedad moderna es la miseria, la pobreza en los barrios. Y yo digo, en el caso dominicano, tú te das cuenta que la gente despierta en los barrios, no cabe en la casa. Y parte del problema que tiene el propio Estado para poder controlar en el toque de queda es que la calle es el espacio natural de la gente cuando está despierta, porque en la casa no cabe. Entonces, yo creo que un gobierno próximo tiene que trabajar con ese objetivo como un elemento central de su política de gobierno. Tú has hecho una radiografía social aquí. Claro, porque eso es una realidad. Pero yo creo que un gobierno, el próximo gobierno tiene primero que ganar las elecciones y segundo comenzar a armonizar los intereses sociales para comenzar a trabajar, que el país comience a andar en una dirección correcta. Tiene que reactivar la economía, tiene que reactivar el turismo, tiene que reactivar el asunto. Con una dificultad que quizás nunca como ahora en la historia de la humanidad, el mundo había estado tan uniformemente afectado del mismo problema. Porque tú decías, bueno, la Primera Guerra Mundial la celebramos en Europa, la segunda la celebramos en Europa, Estados Unidos se metió en la recta final para ahí dar el tiro de gracia, ¿verdad? Pero no estuvo la zona americana envuelta. En este caso, Asia, Europa, América,
ha estado infectada. De manera que cuando nosotros comencemos a relanzar el país, Estados Unidos, Europa, va a tener las mismas urgencias y las mismas prioridades que posiblemente nosotros tenemos. Por tanto, nosotros no seremos una prioridad para ellos, porque ellos tienen sus propias dificultades. Observemos que en estas elecciones, la Unión Europea ya dijo que no viene a observar las elecciones por el COVID. Entonces, fíjate, un factor que es, digamos, de interés político para esas regiones en tiempos normales, que deja de serlo por una circunstancia como esta. ¿Por qué? Porque ellos tienen el mismo problema que nosotros. Pero mira, Percy, yo me gustaría hacer una acotación. A mí me correspondió, tuve el privilegio de estar en la Unión Europea, en la sede de la Unión Europea en Bruselas, cuando se le estaba formulando una invitación para venir a unas elecciones dominicanas. Y la Unión Europea, te estoy hablando de 3 o 4 elecciones, de 2 o 3 elecciones atrás, y la Unión Europea decía que República Dominicana para ellos no era prioridad de observación, porque aquí ya no hay grandes conflictos sociales y políticos. Electorales. El último que nosotros tuvimos fue el de 90 y a partir de ahí hemos tenido procesos electorales más o menos estables. Pero hay un detalle que tiene que ver con el COVID y la situación que estamos viviendo, y es que el nuevo gobierno, porque aquí tendremos una nueva administración, será Guillermo Moreno, será Leonel, será Luis Abinader, será Gonzalo Castillo, pero habrá una nueva administración. Esa nueva administración le corresponderá tomar las riendas en medio de una situación económica catastrófica, porque lo que estamos viviendo económicamente es una catástrofe, con crecimiento, en el mejor de los casos, un crecimiento cero, un déficit fiscal que podría estar rondando entre un 7 y un 9% del Producto Interno Bruto, y la obligación de tener que endeudarse, óiganlo bien para que se acostumbren a esa palabra, endeudarse para poder reactivar la economía, porque la República Dominicana va a tener que buscar recursos externos frescos para poder mover la economía. Eso le espera al próximo gobierno, que es un elemento también nosotros tener en consideración a la hora de analizar esta situación. Sí. Bueno, a raíz de la última crisis económica, la de 2008-2009, la recomendación que hizo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países afectados por la crisis, por aquellas crisis de los títulos tóxicos, ¿no? Era que el endeudamiento para reactivar la economía. Yo creo que al país y a la mayoría de los países de América Latina e incluso de los países en desarrollo del mundo entero afectados por la pandemia, que ha afectado sus economías, tendrán que recurrir al financiamiento externo, al endeudamiento para salir adelante. No hay otra opción. Claro, y yo diría, Miguel, que más que miedo al endeudamiento, es que el gobierno tenga la certeza de que lo que tome prestado lo dedique a las prioridades que el país tenga. Es decir, yo creo que ahí es donde se tiene que enfocar, para que la discusión no sea de que el gobierno del Estado se está endeudando. Endeudando, habrá que endeudarse, pero el problema es que antes de endeudarse hay que establecer con claridad cuáles son esas prioridades para que el país pueda en poco tiempo restablecer la economía. Bueno, caballeros, nos quedan 3 minutos, 3 minutos y medio. Yo quisiera darle 1 minuto a cada uno para que saquemos conclusiones. ¿Qué esperan ustedes como periodistas y como ciudadanos del 5 de julio? Y no me quiero referirme a si simpatizan por un determinado candidato. Ese no es el sentido por supuesto, de la pregunta, sino qué esperan ustedes, qué sería lo mejor para la nación de que resultara el 5 de julio. Miguel, yo creo que lo mejor es que todo salga bien, porque no podemos repetir lo de febrero. Y además, con este coronavirus y esta emergencia, debemos trazarnos como meta salir bien para que podamos empatar con la toma de posesión de la nueva administración y le demos estabilidad al país. Señor Monegro. Bueno, yo creo que lo que esperamos para el próximo 5 de julio es que celebremos un proceso electoral donde la gente se pueda manifestar libremente, se pueda manifestar y que su expresión tengamos resultados rápidos. Sería mucho pedir que haya una decisión holgada, porque eso evita problemas, porque cuando la diferencia es holgada, no hay mucha discusión. Eso esta coyuntura es como mucho pedir, pero que por lo menos el pataleo no sea muy largo, porque no tenemos tiempo para pataleos prolongados ni para
crisis postelectorales. No tenemos ni tiempo ni las condiciones para crisis postelectorales. Así es, don Percio. Bueno, yo pienso que como ustedes, lo que deseo es que la gente vaya a fluir temprano a las urnas, que la gente vote la mayor cantidad de personas posible para que no estemos ni cuestionados por la falta de legitimidad de un gobierno que surja de esas elecciones, que la gente muestre buena conducta, buen cuidado en una circunstancia, digamos, especial, que la gente vaya, vote, que no se aglomere, que una vez vote abandone el lugar y que facilite las cosas. Y que el conteo salga bien. Será un conteo más lento, como es lógico, porque va a ser un conteo a mano, como tradicionalmente se hace, aunque se va a dar, tal como lo ha dicho la Junta ya primero, el rango presidencial, iremos conociendo esto. Creo que posiblemente podemos tener también un Congreso plural para el próximo periodo. Y eso espero también que nuevo. Sí, posiblemente mucha gente nueva y mucha gente joven que están ahí postulando y serán parte de la delicadeza y de las habilidades que tendrá que tener el nuevo gobierno para manejarse digamos, con éxito. Ahora, me voy a tomar un minuto adicional. Un minuto para los tres. ¿Cuál sería el peor de los escenarios? Muy brevemente. Alex Jiménez. Alex se frizó. ¿El peor de los tres? Sí. No, el peor. ¿Cuál sería el peor escenario el 5 de julio? O el peor escenario sería el fracaso de las elecciones, que es lo que no queremos. Bien, señor Monegro. No, yo creo que efectivamente una crisis postelectoral como consecuencia del cuestionamiento del proceso sería el peor de los escenarios. Peor incluso que hasta una posposición, porque una posposición tú le pones fecha a una crisis postelectoral, tú no sabes en qué termina. Don Percio. Yo creo que es un momento que ninguno deseamos, pero pienso que el peor momento es que se resistan a aceptar los resultados de las elecciones, porque eso conduce evidentemente a una crisis postelectoral. Bien, caballeros, muchísimas gracias. Muy agradecido por la amabilidad de aceptar mi invitación. Ustedes le han ofrecido al público buenos elementos para que se forjen sus propias ideas sobre el compromiso grandísimo que tiene el pueblo dominicano el 5 de julio. Cuando vamos a escoger un nuevo Congreso y un nuevo gobierno, cualquiera que sea el resultado de esas elecciones. Y a los amigos televidentes, gracias de nuevo por estar con nosotros. Los invitamos a acompañarnos mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.